Andrade y sean bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. A unos días de que se conmemore el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, decidimos organizar este conversatorio que lleva por título El proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Y para hablar de ello, contamos con un invitado de lujo, el doctor Javier García Diego Dantán, a quien le damos las gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Doctor, Anselmo, muchas gracias. el agradecido soy yo, la oportunidad de platicar contigo y sobre todo, pues, con todos los que siguen tu programa. El tema es muy importante y qué bueno que me hayas invitado. Gracias, doctor. Antes de comenzar nuestra conversación, voy a leer una reseña curricular del doctor y digo reseña porque dar cuenta en este espacio de el extenso currículum del doctor García Diego nos llevaría todo el programa. Así es de que será una reseña curricular. El doctor Javier García Diego Dantán cuenta con 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y el otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Ha sido profesor investigador en la UNAM, en el ITAM y en el Colegio de México, donde además fue director del Centro de Estudios Históricos y presidente por 2 periodos de esa prestigiada casa de estudios. Previamente, dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. El doctor Javier García Diego ha escrito innumerables obras, entre las que solo podemos mencionar Así fue la Revolución Mexicana, en 8 volúmenes, Rudos contracientíficos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, Porfiristas eminentes, del 96, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, Política en el México postrevolucionario, De Guadalupe a Teoloyucan, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, una amistad literaria, la antología Alfonso Reyes, que lleva por nombre Un hijo menor de la palabra, editado por el Fondo de Cultura Económica, autores, editoriales, instituciones y libros, ensayos de historia intelectual, el Fondo, la Casa y la Introducción del Pensamiento Moderno en México, Hacia el centenario de la Constitución, discurso de ingreso al Colegio Nacional, y su libro más reciente, que es una biografía sobre Alfonso Reyes, que se titula Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. El doctor García Diego ha recibido las siguientes reconocimientos y distinciones. Premio Salvador Azuela en 1994 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y por segunda ocasión en 2010 por su trayectoria en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana. También el premio Biografías para Leerse del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997. Ha sido distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Atenas, Grecia, en 2011, el doctorado honoris causa por la Universidad de General San Martín de Argentina en 2017 y el doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2018. El doctor Javier García Diego es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, además es miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de la Academia de la Historia, y actualmente dirige la Capilla Alfonsina. Doctor, nuevamente es un honor estar con usted y como el tiempo es muy breve en este tipo de emisiones, voy a iniciar, doctor. Doctor García Diego, quiero iniciar esta conversación con la pregunta que le da título a nuestro conversatorio.
¿cuáles fueron los principales objetivos del proyecto educativo de la Revolución Mexicana? Aunque no sé si antes deberíamos hablar de lo que algunos llaman causas, si usted denomina ejes o banderas de la Revolución Mexicana, para poder comprender los alcances de los cambios que en el ámbito educativo se dieron a partir de la segunda década del siglo XX. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Anselmo. Bueno, yo en principio quisiera hablar de los objetivos de la Revolución Mexicana, que son más amplios que la educación, pero que la incluyen, obviamente. En términos muy generales, decir que Madero y sus principales colaboradores y seguidores lo que buscaban era democratizar el sistema porfirista. Venustiano Carranza, yo creo que su objetivo era, por un lado, matizar la revolución, eh, digamos, dosificar los cambios y las transformaciones de la lucha armada, hacer que estos cambios se reflejaran en leyes, en decretos, o sea, darle institucionalidad a los cambios. Y algo más, darle, eso sí, al gobierno de México un carácter más popular, porque él era, siendo senador y diputado por Coahuila, por Cuatro Ciénegas, era un miembro del aparato político porfirista. Lo cierto es que era un miembro del sector popular del aparato político porfirista, esto es, era miembro del grupo de los reyistas que tenían un origen y una, digamos, una propuesta distinta a la que pudieran tener el grupo más vinculado a las élites, que era el de los científicos. Por otro lado, Zapata lo que buscaba era recuperar las tierras usurpadas por las haciendas a las comunidades vecinas, pero también restaurar los gobiernos locales, gobiernos que se conformaban mediante el tradicional método de usos y costumbres. Villa es más difícil decir qué quería Villa porque no dejó un plan de reformas, aunque tuvo, digamos, un periodo gubernamental en Chihuahua, Villa y el villismo, y además porque en parte cuando uno piensa en los proyectos legislativos y en los proyectos gubernativos, en el programa de país que tenía la convención, pues ahí de una u otra manera se está reflejando Pancho Villa, pero podemos decir que Pancho Villa lo que quería era un nacionalismo popular, distinto al nacionalismo gubernamental que también podría representar Carranza. Entonces ya tenemos los objetivos de las principales corrientes revolucionarias, lo que era Madero, lo que era Carranza, lo que era Zapata, bueno, lo que representaban ellos, más que en personas, yo pensaría en grupos, Villa. También habría que decir que por parte de Obregón, los sonorenses en general, podríamos decir que ellos lo que buscaban era el ascenso político, económico, social de las clases medias. También habría que agregar que desde la época de Flores Magón, desde Flores Magón del Partido Liberal, pues lo que quería era básicamente el reconocimiento a los derechos de los obreros. Ahora, todos estos grupos, el maderista, el villista, el zapatista, de una u otra manera, tuvieron a la educación como una de sus principales banderas. En prácticamente todas las facciones, en todos los documentos, en todas las proclamas principales de estos diversos actores y grupos que he mencionado, aparecía el tema de la educación. Entonces podemos decir que la educación es una de las 5 banderas de la Revolución Mexicana, junto con democracia, nacionalismo, tierra y derechos obreros. Ahora, en términos de educación, ¿cuál sería el objetivo fundamental? Es muy sencillo. Primero que todo, universalizar la matrícula, esto es, hacer que la educación llegara a todos los sectores sociales del país y que no fuera solamente ofrecida a las clases medias y altas de las principales ciudades de la República. Y por otro lado, también lograr que la educación tuviera una presencia nacional en términos sociogeográficos, esto es, que no estuviera nada más reducida a las grandes ciudades, sino que hubiera instituciones que ofrecieran educación
en las zonas indígenas, en las zonas rurales, en los barrios obreros, en las barriadas de las ciudades. Esta para mí sería la propuesta en términos de educación que de una u otra manera, claro, con sus diferencias, pues proponían todas las corrientes revolucionarias más importantes. Doctor Javier, por lo que deduzco de lo que nos acaba de decir, a la bandera de la democracia se le ubicó con Francisco y Madero, al problema de la tierra con Zapata, a ese tipo de cierto tipo de nacionalismo o de mejoras sociales con Villa. ¿Quién fue la figura clave en el proyecto educativo de la Revolución Mexicana? ¿Con quién podríamos identificar ese liderazgo, doctor? Bueno, yo quisiera ponerlo en otros términos, Anselmo, dado que estoy hablando de varias corrientes, tendría yo que insistir en que dentro de cada una de estas corrientes había uno, dos o tres personajes que ponían énfasis en el campo educativo. Entonces, yo quisiera primero señalar, por ejemplo, que en el ámbito de los Flores Magón, así muy amplio, desde el programa del Partido Liberal de 1906, es un programa que emite el magonismo desde el exilio en Los Ángeles, 1906. Si no recuerdo, puede haber sido Los Ángeles o San Luis, Missouri, tendría ahora que ver el plan original. Pero varios artículos de este programa del Partido Liberal se referían en concreto a los temas educativos. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿quiénes eran los más interesados dentro del magonismo en el tema educativo para ir a tu pregunta concreta? Bueno, yo diría, por ejemplo, un Antonio I. Villarreal había estudiado en la normal, lo mismo que Librado Rivera. Alfonso Cravioto, otro de los importantes magonistas de la primera etapa, pues terminó siendo subsecretario de instrucción con el Carranza preconstitucional y luego subsecretario de educación ya en el periodo constitucional después de 1917. Digamos, en el grupo zapatista, en la facción zapatista, encontramos claramente un personaje fundamental que es Otilio Montaño. Otilio Montaño era un profesor rural. En el zapatismo encontramos una participación básicamente rural de jefes campesinos, auténticos jefes campesinos, pero también encontramos algunas participaciones de sujetos vinculados al mundo rural y sobre todo estamos hablando de profesores rurales. Y Otilio Montaño fue uno de los redactores, por no decir el redactor del Plan de Ayala. Ahora bien, en el campo del zapatismo yo sí quisiera señalar que cuando los zapatistas dominaron y gobernaron Morelos allá por 1915, 1916, después de haber expulsado a las autoridades huertistas y antes de que el Estado fuera controlado por el carrancismo, por las autoridades constitucionalistas, durante esos años, repito, 15, 16, 17 incluso, el zapatismo impulsó mucho la constitución de escuelas en prácticamente todos los pueblos, ciudades y poblaciones que eran dominadas por el zapatismo. En ese momento, Otilio Montaño llegó a tener una importancia, aunque Otilio Montaño murió fusilado en 1917, pero tenemos la participación de otros intelectuales asimilados como Antonio Díaz Soto y Gama, abogado potosino que se había incorporado al zapatismo, que fue muy importante en esta, digamos, en este impulso educativo que le dio el zapatismo a prácticamente todas las comunidades, todos los pueblos dominados por ellos, en ese momento que Adolfo Gili llamó la Comuna Zapatista. En el caso del carrancismo, en el caso del carrancismo es muy claro, había muchos profesores, no solamente profesores rurales, el carrancismo más bien tiene asiento en zonas urbanas,
Podemos mencionar al ya mencionado Alfonso Cravioto, que había sido originalmente un magonista, luego él se pasó al constitucionalismo, un poeta, un crítico de arte que fue, digamos, el subsecretario para Asuntos Culturales durante el gobierno de Carranza. Pero claro, los más importantes ideólogos de materia educativa durante el carrancismo fueron Félix Pallavicini y Mújica, ¿sí? Que fueron los que debatieron el artículo tercero constitucional. Si brincamos a Villa, tenemos que reconocer que incluso Villa, un semianalfabeta, un hombre que aprendió pues los rudimentos de la lectura y de la escritura hacia 1912, siendo preso en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Lo cierto es que cuando él tuvo algo de estabilidad, por ejemplo, cuando fue gobernador de Chihuahua, tanto él directamente los primeros meses de 1914, como después entre 14 y 15 por interpósita persona, por algún jefe de la División del Norte, o con un secretario de gobierno muy importante como Silvestre Terrazas, periodista, no confundirlo con los miembros de la familia oligárquica Terrazas. Villa impulsó mucho, se crearon muchas escuelas durante esa etapa. Y luego cuando lo vemos ya en sus últimos años en la hacienda de Canutillo, Villa personalmente cuidaba que hubiera una oferta educativa, contrataba maestras y demás para que se asentaran en Canutillo y pudieran ofrecer educación a los niños, a los hijos de todos los soldados villistas y de Villa mismo, que vivían en esa hacienda de Canutillo, que era un poco hacienda, un poco una colonia agrícola militar. Obviamente los sonorenses también tenían presencia educativa. Para comenzar, Plutarco Elías había sido antes de la Revolución profesor de párvulos. Pero ya quiero llegar a tu pregunta, ¿quién fue el máximo representante? Pues el máximo representante fue el secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón, que fue nada menos que José Vasconcelos. O sea, si queremos identificar a alguien con la bandera de la educación, así como identificamos a Zapata con la tierra y a Madero, con la democracia, a Carranza, con la ley, con la constitución, no hay discusión alguna que quien representa el proyecto educativo más acabado de la revolución es José Vasconcelos. Pero yo quisiera, de verdad, Anselmo, plantearlo en términos de figuras colectivas y no incurrir otra vez en este vicio de la historiografía mexicana de encontrar un campeón para cada cosa. En la Revolución Mexicana participaron muchísimos profesores, periodistas algunos, pero sobre todo profesores, y los vamos a encontrar como secretarios de diferentes cabecillas revolucionarios, los vamos a encontrar como ideólogos, los vamos a encontrar como legisladores, tanto en el constituyente del 17 como en los congresos locales, los vamos a encontrar como periodistas partidarios de la Revolución Mexicana. Entonces, yo diría que el principal personaje vinculado a la educación en la Revolución Mexicana es el género de los profesores, los maestros, que repito, tuvieron presencia a todo lo largo de la lucha y en todas las facciones revolucionarias. Eso en cuanto a los personajes. Ahora, el momento más importante para la educación mexicana, digamos, a lo largo del siglo XX, para la educación post-revolucionaria, la aportación revolucionaria a la educación, a mi modo de ver, se consolidó en la Constitución de 1917, en el artículo tercero. Y sobre todo lo vemos en el debate por el artículo tercero, que fue uno de los pocos artículos debatidos contra lo que la gente supone, que hablan de un Congreso Constituyente dividido, con grandes debates, votaciones divididas, muy cerradas. Para nada, eso no tiene nada que ver con la historia del Congreso Constituyente.
pero en donde sí encontramos algunos debates fue en el artículo tercero, y sobre todo fueron debates al interior del grupo carrancista. Félix Pallavicini, miembro íntimo del grupo carrancista, bueno, secretario de instrucción con Carranza, para decirlo rápidamente, él proponía la redacción de un artículo tercero más liberal, menos estatista, menos supervisado, no jacobino. Y por otro lado estaba Mújica, otro miembro cercano a Carranza, muy cercano a Carranza, muy cercano a Pablo González, para decirlo rápidamente, que proponía una redacción de artículo tercero, que fue la que se impuso, la de Mújica, más estatista, más jacobino, una educación más supervisada por el Estado, ¿sí? En cierto sentido, Anselmo, los dos tenían parte de razón, como sucede en estos debates parlamentarios. Mújica tenía razón porque era necesario arrancarle a la Iglesia Católica el control de la educación que lo habían pues, adquirido no solamente desde el periodo colonial, sino que lo habían readquirido a pesar de Juárez y de la Constitución de 17. Durante el Porfiriato hubo pues la llegada de muchas órdenes religiosas que se fueron apropiando de la educación privada. Y por otro lado, Pallavicini también tenía la razón, o parte de razón, en el sentido de que el Estado mexicano era incapaz económicamente de satisfacer la demanda estudiantil, la demanda revolucionaria de la educación. Esto es, si se quería una educación con una matrícula universal, con presencia en todo el país, pues para eso se requerían recursos, o sea, dinero, y el Estado no lo tenía. Entonces era necesario apoyarse en la educación privada. Pero claro, los sectores de la educación privada, vamos a decirlo en términos rápidos, órdenes religiosas, estaban dispuestas a invertir en educación, a arriesgarse en la educación o a continuar en el ramo educativo, pero claro, exigían libertad, exigían una menor supervisión por parte del Estado. Además, Pallavicini estaba consciente de que la mayor parte del país era católico y por lo tanto, pues muchos miembros de la sociedad mexicana o de las diferentes sociedades mexicanas hubieran preferido o preferían una educación de corte religioso. Para mí esta sería la respuesta a tu segunda pregunta, Anselmo. Sí, doctor García Diego. Y dado que acaba usted de mencionar a José Vasconcelos, eh, creo que decir José Vasconcelos es también mencionar la importancia que tuvo el Ateneo de la Juventud, la Universidad Nacional, en ese proceso de la nueva educación que estaba saliendo o que proponía la Revolución Mexicana, ¿cierto, doctor? Absolutamente, pero decir Ateneo y decir universidad es remontarnos a Justo Sierra. Sí. En ese sentido, yo diría primero que el proyecto educativo de Justo Sierra y el proyecto educativo de José Vasconcelos tienen una diferencia en términos cronológicos muy breve, apenas 10 años, y para los historiadores 10 años no es nada. Sin embargo, ¿qué 10 años fueron esos? Entre Sierra y Vasconcelos median los 10 años de la Revolución. Entonces, el proyecto de Sierra es un proyecto del porfiriato tardío y es un proyecto porfirista, es un proyecto vinculado a las élites, reservando la educación para los, digamos, sectores que habitaban en las mejores zonas de las principales ciudades del país. Y además era una educación, pues, pensada, estoy hablando ya de educación superior, sí, porque Justo Sierra quiso, digamos, uniformar la educación primaria, un proyecto muy loable. O sea, Justo Sierra es de los grandes personajes de la historia de México, no solamente del porfiriato, y por eso es realmente el único político porfirista que sobrevivió
a la Revolución Mexicana. Hay que recordar que Madero mismo lo envió de representante de México ante el gobierno español porque murió en Madrid. Pero Justo Sierra es de verdad un personaje que reconocen todos los porfiristas de antes y los revolucionarios de después, reconocían en Sierra a un gran hombre. Pero claro, está limitado por sus tiempos. Él quería una educación ya a nivel superior. Bueno, primero que todo, a ver, hablé de una, buscaba la uniformidad de la educación primaria, esto es, homologarla en todas las entidades y en todas las regiones del país. Segundo, Justo Sierra quería bueno, fortaleció muchísimo la célebre Escuela Nacional Preparatoria. Él pensaba que todavía el sistema educativo no estaba listo para tener una universidad nacional, entonces él descansó más que en una universidad, primero en una Escuela Nacional Preparatoria extraordinaria, o sea, no hay fuente que no sostenga que la preparatoria de esos años era una preparatoria extraordinaria. Claro, es Justo Sierra su gran impulsor como secretario y es Gavino Barreda como el gran, digamos, diseñador de esa educación, que era una educación positivista. Vamos a decir positivista, quiere decir rigurosa, científica, experimental, no religiosa, ¿sí? No teológica. Y por otro lado, Sierra pensaba que el país no necesitaba, no estaba listo el sistema universitario para tener una universidad, y por eso él prefirió tener escuelas nacionales de ingenieros, de medicina, de jurisprudencia, y muy tardíamente, digamos, en 1910, en septiembre de 1910, una escuela de altos estudios que ya no se empieza, digamos, a perfilar una universidad con otras carreras, estudios superiores, investigación. Eso era el mensaje de altos estudios, pero repito, 2 meses después estalló la Revolución Mexicana. En cambio, Vasconcelos sí encabeza, refleja, representa un proyecto de educación atravesado por la revolución, ¿sí? Vinculado a la revolución. No estoy queriendo decir posterior a la revolución, no. Preguntaste por el Ateneo. Bueno, uno de los grandes logros del Ateneo fue en 1912, año que además significativa, ilustrativamente, Vasconcelos ese año fue el presidente del Ateneo. Bueno, durante ese año se fundó la Universidad Popular, que no era una universidad para dar carreras, para emitir títulos, era una universidad para ofrecer conferencias, cursos, cursillos pragmáticos, concretos, prácticos de higiene, de economía familiar, algunos temas culturales en las barriadas de la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, y de algunas otras capitales de estado, aunque realmente la Universidad Popular tuvo una presencia más bien capitalina. Esto tuvo lugar en 1912, pero al término de la revolución, ¿sí? Cuando Vasconcelos fue rector entre 1920 y 1921, y luego a partir de 21 a 24, el primer secretario, el secretario fundador de la SEP, pues ya traía un proyecto muy diferente al de Justo Sierra. Primero que todo, un proyecto de matrícula universal, o sea, meter a las clases medias y a los sectores populares digamos, al ámbito educativo, ¿sí? Apoyar educación indígena, educación rural, educación en los barrios populares, tener también presencia en prácticamente todas las regiones del país. Y yo creo que la diferencia fundamental sería que Justo Sierra todavía pensó más en una instrucción. El nombre de la Secretaría de Justo Sierra es Instrucción Pública, o sea, limitado a lo docente. Planes, programas, textos, maestros, alumnos, escuelas. En cambio, el nombre de la Secretaría de Vasconcelos fue Secretaría de Educación. La educación es más amplia que la instrucción. La educación incluye la instrucción, pero no se limita a eso. Entonces, la Secretaría de Educación de Vasconcelos tenía, digamos, 3 ejes fundamentales.
Uno es la parte de instrucción, o sea, construir escuelas, reparar las que se habían dañado durante el porfiriato, durante la revolución, acondicionar las que pues podían ser acondicionadas sin necesidad de construir, eh, contratar maestros, maestras es quien introduce al sector femenino a la educación, darles las mejores condiciones, eh, elegir textos, editarlos, la parte estrictamente docente, conseguir pizarrones, gises, todo lo referente a la instrucción. Pero por otro lado, Vasconcelos también estaba convencido de que había que hacer lectores de este país. El número de analfabetas era brutal y el número de bibliotecas y de compañías editoras era mínimo. Entonces Vasconcelos se dedicó a programas de alfabetización, campañas de alfabetización, a creación de bibliotecas, pero la pregunta es, ¿y qué libros va a haber en esas bibliotecas? Las compañías editoriales en México eran muy escasas, muy pocas y con, pues, digamos, producción limitada. Comprar libros en Argentina, pero todavía no era el gran momento del editor, de la editorial argentina, pero España. En España sí ya había grandes editoriales, pero era muy costoso, Anselmo. Estábamos saliendo de la revolución, el país era pobre. Entonces lo que hizo Vasconcelos fue un proyecto estatal de editorial pirata, o sea, publicábamos traducciones españolas sin pagar derechos, ediciones españolas sin pagar derechos, y así Vasconcelos hizo varias colecciones. Era un secretario que no solamente se preocupó de que los niños y jóvenes de México se leyeran, sino que él decidía qué títulos. Él los escogía. Bueno, asesorado por grupos notables como Julio Torri, Jaime Torres Bodet, en fin, el equipo editorial es no bueno, es mítico, ¿no? Es una cosa que no vamos a tener otra vez en la historia de México, ver quiénes eran los colaboradores editoriales de José Vasconcelos. Entonces, hicieron varias colecciones, la más famosa es la de los verdes, la de los clásicos, pero ni remotamente es ni la única ni la más revista. Se publicó La Suave Patria de López Velarde, ahí nació pues, no iba a decir yo el mito, ahí nació pues la trayectoria de López Velarde, también para fomentar las lecturas, un boletín bibliográfico, El Libro y el Pueblo, en fin, todo un proyecto editorial. Y además un tercer eje, que era el eje de las artes, fomentar la música. No solamente estoy pensando en una gran orquesta, no. Vasconcelos pensaba en los estudiantes, en los maestros, entonces quería orfeones escolares, orfeones en las barriadas de la ciudad y sobre todo, bueno, fomentar una nueva literatura, fomentar una nueva pintura. Y cuando digo fomentar una nueva pintura, estoy hablando del muralismo mexicano. El gran impulsor fue Vasconcelos. Y además un proyecto muy inteligente porque en un país con tantos analfabetas, la mejor manera de enseñar historia era los murales. Y los murales era una estrategia muy barata, Anselmo, porque era tomar las paredes de los edificios públicos, darles cubetas y brochas a los pintores y darles libertad de acción. Entonces, el país se transformó, la Ciudad de México se transformó, las paredes pétreas del periodo colonial adquirieron colorido y sobre todo adquirieron capacidad didáctica sobre la historia de México. Entonces, yo creo que estos serían las diferencias entre Justo Sierra y Vasconcelos, aunque repito, Vasconcelos hay que entenderlo como el hombre más involucrado en el tema educativo de la revolución, pero no solamente por haber sido el rector y el secretario con Obregón. Él desde el Ateneo estuvo metido en proyectos educativos, luego fue director de la Escuela Nacional Preparatoria brevemente con Carranza en 14, luego fue secretario de Instrucción Pública también brevemente con Eulalio Gutiérrez, finales de 14 y principios de 15. En fin, vuelvo a tu pregunta inicial. No hay un mexicano del periodo revolucionario mejor identificado con el tema educativo y con el tema cultural que José Vasconcelos.
con estas reflexiones que nos comparte doctor García Diego, queda muy bien el contraste de lo que inicialmente usted nos dijo que era la educación con Justo Sierra o previo a la revolución, con todo este proyecto educativo, cultural, de, en verdad, de una intensidad y de una magnitud que creo que todavía siguen las resonancias de ese proyecto de Vasconcelos, y solamente un personaje como él creo que podía haber dado este impulso al proyecto revolucionario que era la educación, ¿cierto, doctor? No, absolutamente. Yo creo que Vasconcelos no le hemos hecho justicia, porque Vasconcelos fue un personaje, uno lo definen algunos como un personaje de claroscuros, y yo diría que Vasconcelos es un personaje con dos vidas, una hasta 1929 y una a partir de 1900, después de 1929. Antes de 29, Vasconcelos fue el muchacho que participa en el Ateneo de la Juventud, el joven que acompaña a Madero y crea la Universidad Popular, el señor que colabora y dirige la preparatoria, que dirige instrucción pública con Eulalio Gutiérrez, y sobre todo el rector y el secretario de Educación Pública con Obregón. Y ese periodo de la vida de Vasconcelos termina con la campaña electoral de 1929. O sea, Vasconcelos no solamente es el gran educador de México, sino que es uno, digamos, de los antecedentes incuestionables de la democracia en México. Después de 1929, Vasconcelos, pues ya sabemos, se amarga por la derrota electoral, se exilia muchos años del país, se convierte en un enemigo de todos los gobiernos revolucionarios, con razones o sin razones. Yo diría que más bien con algunas razones. Era muy crítico de la corrupción, de la incapacidad técnica, del militarismo, todo lo que a él le tocó. Pero esto no justifica que haya simpatizado, digamos, con el nazismo o con algunas dictaduras latinoamericanas. Ese es el Vasconcelos que ha dado lugar a que no se le reconozca en la historia de México como lo que fue. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser maduros y decir, Vasconcelos, el primer Vasconcelos, el Vasconcelos antes de 29 es extraordinario, y el Vasconcelos después de 29 ya no lo es tanto, pero decirlo como es, no somos niños, somos ciudadanos, Anselmo, y yo creo que ya podemos tener una visión madura de nuestra historia. Pero además, incluso hay rasgos del Vasconcelos posterior a 29 muy rescatables. Uno como autor, o sea, el autor de Ulises Criollo y de toda esa saga memorialística, el Ulises, la tormenta, el desastre, el proconsulado, pues la hace después de 1936, 37. Y luego el Vasconcelos, director de la Biblioteca México, otra vez fomentando la lectura, yo creo que es un Vasconcelos muy rescatable. Entonces, creo que es un personaje que sí valdría la pena revisarlo historiográficamente, porque pues es a mi modo de ver extraordinario. Y las personas que lo acompañaron, doctor, siguiendo este argumento que usted dice de volver a rescatar, por ejemplo, en las campañas de alfabetización, creo que hubo personajes muy célebres que acompañaron en esta campaña de alfabetización por el país, e inclusive que lo acompañaron con esto que usted comentaba, con la creación de los libros de texto, personajes que difícilmente pueden ser replicables en el día de hoy. Sí, una de las virtudes de Vasconcelos es que como él era tan grande, nunca tuvo miedo de que alguien le hiciera sombra. De hecho, Vasconcelos siempre estuvo convencido de que a él nadie le podía hacer sombra, que él era un personaje que brillaba por encima de cualquiera. Entonces, en la campaña de alfabetización, digamos la que a él le corresponde, 20, 21, 22, bueno, antes yo diría que para su gestión como rector y sobre todo como secretario de instrucción, Vasconcelos incorporó a gente de varias generaciones. Repito, a él no le daba miedo tener colaboradores destacadísimos. Entonces, recuperó algunos porfiristas, ¿sí? Como
Ezequiel Chávez, que fue Ezequiel Chávez había sido realmente el que redactó la ley de la universidad con Justo Sierra. Se la adjudicamos a Justo Sierra, pero el autor se llama Ezequiel Chávez. Eso no se discute. Lo rescató Vasconcelos. También incorporó a sus viejos compañeros del Ateneo. Entonces tenemos a Pedro Enrique Sureña, a Julio Torri, Alfonso Reyes a la distancia, eh, a quien fue su secretario, a Genaro Fernández MacGregor, en fin, a varios, aunque terminó desesperado de ellos porque decía que eran muy cultos, pero que no eran constantes en el trabajo. Y se refería a Antonio Caso, se refería sobre todo a Julio Torri, y en eso, bueno, pues tenía toda la razón. Pero también incorporó a los jovencísimos, que posteriormente crearían el grupo de contemporáneos. Su secretario particular, cuando llega a la Secretaría de Educación, o cuando crea la Secretaría de Educación, él no llega, él la crea, fue Jaime Torres Bodet, que apenas rebasaba los 20 años de edad y que luego dejó la Secretaría particular para irse al departamento editorial y de bibliotecas. O sea, si alguien participó en la selección de títulos, en el diseño de colecciones, fue Jaime Torres Bodet, pero junto con él ya mencioné a otros. Uno de sus grandes colaboradores en las campañas de alfabetización fue Carlos Pellicer, el poeta. Hay narraciones de que llegaba Carlos Pellicer a las, digamos, vecindades del centro histórico de la Ciudad de México, del centro viejo, los fines de semana, y empezaba a dar sus lecciones para alfabetizar a los vecinos de esa vecindad, perdón por la cacofonía. Y bueno, la gente dice que era memorable la capacidad, el entusiasmo, el empeño y claro, pues el talento que tenía Carlos Pellicer. No solamente hizo alfabetas a muchos de esos habitantes del centro de la ciudad, sino que los hizo poetas o al menos amantes de la poesía. Pero también tuvo muchos colaboradores anónimos, o sea, estudiantes de la universidad que involucraron a sus padres, a la novia, a la suegra. Un caso notable, por ejemplo, es Cosío Villegas y su novia, ¿sí? Emma, en ese entonces, participan en la campaña de alfabetización. Un joven huérfano de padre, Manuel Gómez Morín, llevó a su madre a las campañas de alfabetización y era gente que no tenía experiencia, que no contó con recursos estatales, ¿sí? O sea, no había cartillas, no había cuadernos, se hizo en condiciones muy difíciles, pero sirvió porque alfabetizó a mucha gente, pero sirvió para otra cosa, Anselmo, para hacer que la educación se convirtiera en un compromiso del Estado. Este es el principal logro del artículo tercero constitucional y el principal logro de José Vasconcelos, hacer que la educación y la cultura fueran un compromiso del Estado mexicano. Eso es la principal aportación de la Revolución Mexicana, de los constituyentes del 17 y de José Vasconcelos. Permítame esta pregunta, doctor García Diego, para poder equilibrar estas reflexiones, porque pareciera que estamos escuchando un proceso o un proyecto educativo que no tuvo resistencias o obstáculos. En su opinión, ¿qué obstáculos o limitaciones encontró este proyecto educativo de hacer universal la educación, de hacerla con una educación con conciencia social, de hacerla una educación que implicaba más allá de que la instrucción, el arte en el sentido amplio del término, en un estado editor, como usted lo está comentando? En su opinión, ¿qué obstáculos o limitaciones encontró este proyecto Sí. educativo de la Revolución Mexicana? Si es que los encontró. Yo veo dos obstáculos. Uno humano y el otro más bien de condiciones estructurales. El principal problema, y no busquemos enemigos, hay que diferenciar la palabra problema a la palabra enemigos. ¿Sí? Yo creo que eso sería una cosa muy importante que
que aprender en los próximos años. Entonces, el principal problema que tenía el fortalecimiento de la educación era la pobreza, Anselmo. No había recursos suficientes para solventar todas las deficiencias que había. Había que crear muchas escuelas, poner muchas bibliotecas, contratar muchos maestros. En general, se puede decir que con Vasconcelos, durante su gestión educativa como secretario de Educación, creció 3 veces, ¿sí? Al 300%, digamos, el número de escuelas, el número de maestros, ¿sí? Y el número de alumnos. Para hacerlo en 3 años es extraordinario, o sea, triplicó, para decirlo en términos más sencillos, todos los sectores y todas las grandes cifras de la educación. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones? La pobreza, ¿sí? Y segundo, la desintegración. México no estaba integrado, había sufrido mucho, era un país muy cerril, con pocas carreteras, y el ferrocarril había sufrido mucho durante la Revolución. Entonces, llevar educación a poblaciones a las que solamente se accedía mediante burro o con horas de caminata no fue fácil. Y hay un segundo problema que sí es un problema humano, político, ideológico, que es la resistencia de las órdenes religiosas y de la sociedad católica, de los padres de familia, que vieron que se limitaba su libertad con las restricciones a la educación católica y con esta supervisión jacobina de la educación por parte del Estado. No hay que olvidar que en buena medida o parte de las causas de la guerra cristera fue en 1926 la promulgación de la ley Calles, que buscaba, entre otras cosas, la aplicación de los artículos, la aplicación real, porque no se había venido aplicando, la aplicación real de los artículos 3 y 130, esto es, a ponerle ahora sí límites a la educación religiosa, a la educación católica. Entonces, sí, claro está, uno de los problemas que tuvo la educación postrevolucionaria fue la resistencia y los reclamos de la sociedad católica y de las órdenes religiosas vinculadas a la Iglesia Católica. Doctor García Diego, ya nos quedan 10 minutos y le decía que se va muy rápido, pasa muy rápido el tiempo en este tipo de emisiones. Y ya lo comentó usted, pero quiero que como usted, como una voz autorizada, nos diga cuál es el legado, cuáles son los principales legados de ese impulso de que tuvo Vasconcelos, o si lo usa usted, cuál es el legado de ese proyecto educativo postrevolucionario. Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo diría que el principal legado es el papel rector del Estado en términos educativos y culturales. A partir de la Revolución Mexicana, a partir del artículo 3, quedó claro que el responsable de la educación nacional es el Estado. Y quiero subrayar algo, Anselmo, no es nada más la educación pública. El nombre es Secretaría de Educación Pública, pero en realidad esa secretaría también supervisa, ordena, vigila a la educación privada. O sea, la educación privada no es autónoma en el sentido de poder tomar decisiones sobre programas. No, tiene que estar supervisada por el Estado mexicano. Ahora, ya más en concreto, yo diría que después de ese papel fundamental de ser el rector de la educación nacional, pública y privada, el legado de la Revolución Mexicana es un legado vinculado a Vasconcelos. A pesar de que subrayo de que todas las corrientes revolucionarias aportaron algo, pero el legado de Vasconcelos es, primero que todo, la Secretaría de Educación. Y no me refiero nada más al edificio, o me refiero a la idea y al edificio. Me refiero también a un Estado
responsable de la parte de instrucción, pero también responsable del arte y la cultura. Entonces uno puede ver expresiones contemporáneas, vigentes, vivas, como el libro de texto gratuito, es un legado de la Revolución Mexicana y en buena medida es un legado vasconcelista. Vamos a decir, ¿quién era el secretario de Educación cuando se creó el libro de texto gratuito? Torres Bodet, ex secretario particular de Vasconcelos. ¿Quién fue el primer director de la CONALITEG, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito? Martín Luis Guzmán, compañero de Vasconcelos en el Ateneo. Entonces, mientras existe el libro de texto gratuito, está el legado revolucionario. A ver, Anselmo, solamente un país revolucionario podría producir un libro de texto gratuito. Los países, digamos, de corte más democrático y liberal, lo verían como algo impensable, como una imposición estatista de una ideología, de un proyecto unívoco, ¿no? Por otro lado, mientras haya instituciones como el Fondo de Cultura Económica, estará el legado del Estado impresor. Mientras tengamos el apoyo federal y estatal e incluso municipal a museos, a sitios arqueológicos, ¿sí? Mientras haya un INA y un Bellas Artes, mientras haya orquestas estatales, apoyo al teatro, al apoyo a la pintura, pues eso será el legado de la Revolución Mexicana. A mí me parece que esto es, que la educación, la SEP, es sin lugar a dudas la principal institución de la Revolución Mexicana. Y quisiera agregar todavía un punto más en esta pregunta de legado, viéndola desde otra perspectiva. Se dice que uno de los cometidos fundamentales de la Revolución Mexicana y del Estado mexicano postrevolucionario, incluso del Estado actual, del gobierno actual, es buscar la homologación social de los mexicanos, justicia social, el igualitarismo, que no haya tantas diferencias. Bueno, a mí me queda clarísimo, Anselmo, que el principal instrumento, la principal estrategia para lograr el mejoramiento socioeconómico de los y las mexicanas a lo largo del siglo XX no son programas asistenciales, no son becas efímeras. La verdadera mejora que pueden recibir los niños y jóvenes, lo que les va a ayudar a tener un ascenso económico, social, cultural, a tener una vida más interesante y a tener instrumentos para enfrentar los desafíos de la vida, se llama educación. Lo que tenemos que hacer es concentrar los recursos del Estado no en programas asistenciales que pueden ser imprescindibles para ciertos momentos coyunturales. No, lo que se tiene que hacer es invertir de verdad en educación. Los países que han salido adelante, que han progresado, las sociedades más desarrolladas del mundo, tienen una base común que se llama educación. Quien no entienda esto es que no entiende la O por lo redondo. Suscribo ampliamente todo lo que usted ha comentado, doctor. Y ya por último, una pregunta que no puedo dejar de hacerle. En su opinión, ¿quién es el heredero de Vasconcelos, doctor García Diego? A ver, Anselmo, a mí me han hecho ya esa pregunta varias veces y siempre respondo de la misma manera. Quiere la gente que, sobre todo si te hacen esa pregunta, tú no lo eres, pero cuando hacen la pregunta los funcionarios, quieren que uno responda, bueno, el principal heredero de Vasconcelos es Torres Bodet, por decir algo, ¿no? O el doctor Chávez, por mencionar a otra persona. No, no creo que sea ese. Los verdaderos herederos de Vasconcelos, los verdaderos herederos del compromiso revolucionario con la educación, que es más que Vasconcelos, pues repito, hay muchas corrientes ahí metidas. Pero en síntesis, tomo tu pregunta. Los herederos de Vasconcelos,
Y los herederos del compromiso educativo de la revolución son todos los maestros y maestras del país. Los humildes maestros que preparan su clase, que la imparten en condiciones a veces dificilísimas, que revisan tareas en las tardes, que atienden a los alumnos, que se preocupan por la situación emotiva, económica de los alumnos, esos son los verdaderos herederos de Vasconcelos y esos son los verdaderos héroes del país. Ahí está el futuro de México. Hay que apoyar a los profesores y profesoras de todo el país porque en ellos está el futuro. Esos son los herederos, así de sencillo. Doctor García Diego, gracias por esta reflexión, gracias por habernos dado el tiempo. Y fue un honor haber conversado con usted. Y antes de despedirme, doctor, tengo entendido que al ingresar como miembro del Colegio Nacional, les otorgan un certificado que dice Maestro Emérito de la Nación. Permítame decirle, usted sin lugar a dudas lo es. Y nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Y hasta la próxima, doctor. Me encanta eso, no me lo creo, pero sí sueño con ser un maestro de la nación. Seguro lo es, doctor García Diego. A eso me he dedicado toda mi vida, en nivel posgrado, pero yo también soy de esos profesores y también me siento heredero de Vasconcelos, claro está. Gracias, doctor García Diego. Anselmo, hasta luego y con enorme cariño y reconocimiento. Suerte en tu programa, es muy gracias importante. Gracias a todos por haber... Que fomentes la educación, doctor. La reflexión. Gracias, doctor, así lo haré. Gracias a todos. Hasta la próxima y buenas tardes.